Hola a todos, bienvenidos a esta clase de guaraní que voy a estar dando por acá por YouTube. Voy a estar enseñándole diferentes cosas de la lengua guaraní, así que antes que nada suscríbanse al canal que vamos a estar tocando muchos temas súper interesantes de este idioma. Y bueno, hoy quiero hablarles de los pronombres en guaraní, ¿verdad? Obviamente los pronombres en cualquier idioma es como una de las bases muy importantes y yo siempre hago mucho énfasis en esto porque es así. Entonces empezamos por los pronombres singulares. En guaraní, yo se dice she, tú se dice de, él o ella se dice jae, nosotros o nosotras se dice ñande si es inclusivo y ore si es exclusivo. O sea, inclusivo quiere decir que le estamos incluyendo a la persona con la que estamos hablando y exclusivo quiere decir que le estamos excluyendo a la persona con la que estamos hablando. Después tenemos ustedes. Ustedes en guaraní se dice pe. Y por último, ellos o ellas. Para este caso podemos decir hikwai o haekuera. Un punto importante a destacar es que el guaraní no tiene género gramatical, por lo que un pronombre se refiere ya al género tanto femenino como masculino. Por otro lado, también quiero enseñarles de los saludos en guaraní. Una de las cosas súper importantes, si es que están pensando venir a Paraguay, los saludos en guaraní de los más comunes es el ba'eixapa, que sería un ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una forma en la que se saluda, no se dice hola previamente ni nada, normalmente se dice ba'eixapa. También tenemos el hola en guaraní. Hola en guaraní se dice maitei, pero esta es una palabra que no se la suele usar muy comúnmente. Y por otro lado, ¿cómo respondemos a esa pregunta de ¿cómo estás? Si es que queremos decir que estamos bien, decimos iponá, que significa bien, o aimeponá, que significa estoy bien, ¿verdad? Si queremos responder en cambio que estamos mal o no nos encontramos tan bien, decimos aimeasu o aimebai. Bueno, y antes de avanzar con las siguientes clases, quiero que me digan y quiero que comenten este video y me digan si les está gustando y de qué quieren que trate las clases de guaraní. Para yo en base a eso ir armando las clases y poder desarrollarlas hasta a través de este canal. Este es el primer video que estoy haciendo así en formato horizontal, enfocado en enseñarles guaraní en YouTube. Entonces, por favor, comenten y díganme, Ali, ¿sabes qué necesito saber de números? Ali, ¿sabes qué necesito saber de los verbos? Ali, ¿sabes qué necesito saber esto o lo otro? Entonces ahí yo les voy enseñando ahora. Bueno, otra cosa que van a escuchar mucho es el haupei. Haupei textualmente se traduce como ¿y después? Es un saludo más cercano, más informal, que se lo usa entre amigos o personas que son de tu confianza, ¿verdad? Bueno, el haupei y después para expresar el clima, esto es algo que van a escuchar muchísimo porque uno en Paraguay hace muchísimo calor en verano, entonces van a escuchar que la gente dice hakuro, que significa hace calor. Es una variación del haku, que es calor, ¿verdad? Entonces, calor o hace calor, ¿verdad? Entonces traduce así. O van a escuchar el hakueterei, que es hace mucho calor. Entonces, por un lado, hace mucho calor, que es hakueterei, o hace mucho frío, que es ro'ueterei, ro'ueterei, ro'ueterei. Muy curioso también la que la también significa agua. Agua en guaraní se dice quiero que me ayuden y me digan, Alicia, esto quiero que sea la clase siguiente, y yo les ayudo y me dicen también, Ali, sabes que estoy en la escuela, en el colegio, o estoy haciendo un examen de ingreso, o soy extranjero y recién estoy llegando a Paraguay y quiero aprenderme el idioma, me lo dejan por favor en los comentarios y yo les enseño.